En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Rey del cielo, consolador, Espíritu de verdad, tú que estás presente en todas partes y que llenas todo, tesoro de bien y donador de vida, ven y habita en nosotros. Purifícanos de toda mancha y salva nuestras almas, tú que eres bondad. Antes de que comiencen a tocar las trompetas de los ángeles, ya vimos con Clara que en el séptimo sello Juan nos revela un silencio en el cielo durante media hora. En la tradición profética, este silencio anuncia una teofanía, una intervención resonante de Dios, que ya nos lo dijo Clara. A mí me gustaría decir dos textos de dos profetas, de Sofonías y de Zacarías, que me gusta porque es como un anuncio, como cuando el diácono se da vuelta y dice en silencio, y ahí empieza todo. Zacarías dice que callen todos los hombres delante del Señor, porque Él surge de su santa morada. Y Sofonías dice, silencio ante el Señor Adonai, porque el día de Adonai está cerca. Este silencio anuncia la venida de Dios a la tierra, una tierra que, como dice Jacques, se entregó a sus destructores. Y esta venida será anunciada por los 7 shofars o las 7 trompetas proféticas. Comenzamos el tercer septenario del Apocalipsis, las 7 trompetas o shofars de la venida de Dios. Comenzamos con la lectura de la visión inicial. Veo Veo los 7 ángeles que están ante la faz de Dios. Les fueron dadas 7 trompetas. Otro ángel viene y se queda de pie junto al altar. Tiene un incensario de oro. Se le dio mucho incienso para ofrecerlo con las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro, junto al trono. De la mano del ángel sube el humo del incienso con las oraciones de los santos, hasta la faz de Dios. El ángel toma el incensario, lo llena del fuego del altar y lo arroja sobre la tierra. Sobrevienen truenos, voces, relámpagos y terremotos. Los 7 ángeles, con las 7 trompetas, se preparan para tocarlas. Y el padre Jacques comienza diciendo, los 7 ángeles de los que habla a menudo el Apocalipsis se conocen como los 7 ángeles de la faz. En el libro de Tobías, uno de ellos declara, yo soy Rafael, uno de los 7 ángeles que presentan las oraciones de los santos y que están erguidos ante la gloria de Dios y penetran ante su faz. Es en el libro de Tobías. Sus nombres figuran en el libro de Enoc, el etíope del siglo II a.C. Son Uriel, que significa luz de Dios, Rafael, que significa curación de Dios, Reuel, compañero de Dios, Micael, quien como Dios, Gabriel, fuerza de Dios, Ramiel, altura de Dios, Sariel, príncipe de Dios. Los primeros cristianos tuvieron un gran aprecio por el libro de Enoc. Es nombrado en la epístola de Judas, en la segunda epístola de Pedro y en los escritos de Justino, siglo II, Atenágoras, siglo II, Ireneo, obispo de León,
siglo II, Clemente de Alejandría, del mismo siglo, Tertuliano, del mismo siglo, es decir, todos padres de la Iglesia de los 2 primeros siglos. La visión de las trompetas comienza con una celebración litúrgica en el templo del cielo, semejante a la liturgia del templo de Jerusalén, y también semejante a nuestras vísperas. Los sacerdotes encargados del sacrificio del incienso tomaban los carbones encendidos del altar de los sacrificios y en vasos de oro las llevaban al altar de los perfumes, echando después sobre ellas los granos de incienso. Apenas se realizaban estos ritos, otros sacerdotes tocaban el shofar, con los que invitaban al pueblo a unirse a la celebración, adorando a Dios. Esta visión inicial de Juan ya no se desarrolla en el trono de Dios como en el septenario anterior, sino que nos ubica en el templo celestial, en el altar. En el altar del cielo se presenta un octavo ángel, el ángel oficiante, podríamos decir sacerdotal, que con el incensario hace subir el aroma del incienso junto a las oraciones de los santos hasta la faz de Dios. Como nosotros cantamos, que suba mi oración como incienso en tu presencia. ¿Se acuerdan? En este silencio de alabanza litúrgica, el ángel llena inmediatamente el incensario de carbones encendidos tomados del altar del sacrificio y arroja este fuego encendido sobre la tierra. Y sobrevienen truenos, voces, relámpagos y terremotos. Dios irrumpe en la historia para herir y sanar, para juicio y para salvación. Este fuego que desciende es el deseo de Dios, unido a la comunión de los santos. El Señor dice en el Evangelio de Lucas, citado por Jacques en el libro, un fuego he venido a arrojar a la tierra. Cuánto deseo que ya esté encendido. Debo ser sumergido en una sumersión. Qué angustiado estoy hasta que se termine. También oímos en Deuteronomio 4:24 y en Hebreos 2:29 que Dios es un fuego devorador, un fuego ardiente. Por eso ya continuó diciendo que el Padre de los cielos desea enviar a la tierra el fuego de su Hijo y el fuego de su Espíritu Santo para sumergir a los hombres en un bautismo de santidad, un bautismo de agua, de espíritu y de fuego. Cuántas plegarias litúrgicas, cuántos textos místicos cantan este inmenso deseo de Dios. La presencia de Dios nunca nos es indiferente, siempre viene anunciada con visiones y experiencias tremendamente movilizadoras. Por eso las Escrituras nos relatan, como nos indica el 5.º versículo, que ante ese fuego sobrevienen truenos, vientos, humo, nubes, relámpagos, terremotos. Podemos citar pasajes bíblicos que contienen la misma descripción. En la teofanía del pueblo judío en la montaña del Sinaí, las Escrituras nos describen la presencia de truenos y relámpagos y de una densa nube que cubría la montaña y también un fuerte sonido de shofars. Añade que la montaña estaba cubierta de humo porque el Señor había bajado a ella en el fuego. El humo se elevaba como el de un horno y toda la montaña temblaba, terremoto, violentamente, y el sonido de la trompeta se hacía cada vez más fuerte. Y el pueblo allí responde con sabiduría, impactado por esa visión, conmovido y en parte con una cierta conversión interior. El pueblo responde en una buena traducción: haremos y entenderemos lo que el Señor nos ha dicho. Hacer para entender es exactamente lo contrario de la fe común de los cristianos de este siglo, que conocen la fe en el entendimiento. También podemos citar la experiencia de Elías el profeta, que cuenta, y aquí el Señor va pasando, pues un viento huracanado rompe los montes y quiebra las peñas ante la faz del Señor, mas el Señor no está en el viento. Y después del viento hay un terremoto, mas el Señor no está en el terremoto.
Y después del terremoto hay un fuego, mas el Señor no está en el fuego. Y después del fuego, la voz de un silencio sutil. Jack nos contaba, y creo que también Monseñor Germán decía que acá está expresada la Santísima Trinidad. La voz es el Hijo, el silencio es el Padre, y sutil o tenue es el Espíritu Santo. Al oír la voz, Elías se tapa el rostro ante la potencia de ese silencio resonante, y en estos casos citados, si bien su presencia poderosa provoca temor, también nos revela un cambio radical, un grado de conciencia de nuestra pequeñez, como la experiencia que vive el profeta Isaías, que ya contó Clara la vez pasada ante su visión de la liturgia celestial, que lo hace proclamar: ¡ay de mí, estoy perdido! Porque soy un hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios impuros, y mis ojos han visto al Rey, al Señor Sabaoth. Es una sacudida potente y luminosa que nos hace experimentar sin atenuantes la poca capacidad de vida interior y exterior, la insignificancia de nuestra presencia, y este es el comienzo de una posible restauración interior, porque ese fuego ilumina la verdad de nuestro estado y quema las añadiduras pretenciosas de nuestra vanidad. Es un doloroso pero magnífico punto de partida. Pero como lo indica Jack, en toda la Biblia también se advierten las reacciones de temor y de negación que le oponen a los hombres, que se oponen a la presencia de Dios. Y este es exactamente el tema de este tercer centenario. El encuentro del movimiento de Dios que desciende, se acerca a la creación hasta hacerse hijo de hombre, que se encuentra con la resistencia, la rebelión de lo creado, que desde entonces sin Dios opera un movimiento autodestructivo y su propia muerte, como nos dice el Padre Jack. Ese fuego es el deseo de Dios, su amor omnipotente, pero sin embargo ese amor no coarta la libertad del hombre. Es un fuego que se detiene ante la voluntad humana y que permite libremente el acercamiento o el distanciamiento. Y desde el lugar en el que se ubique el hombre ante su presencia, éste experimentará su amor infinito o su cólera, que los judíos prefieren denominar quemadura. Ya Clara nos explicó que esta cólera no es un estado psíquico de Dios, sino lo que experimentan los hombres cuando se alejan de Él. Que generalmente los hombres lo tomen como un castigo de Dios. Es un autocastigo del hombre. En la liturgia de Pentecostés, en el prefacio del ofertorio, se habla del Espíritu como un fuego. Un mismo fuego, fuego delicioso para los que tienen fe, fuego infernal para los que rechazan tu cruz, fuego que junta carbones encendidos sobre la cabeza de la muerte, fuego que convierte en cenizas el corazón de piedra, fuego que transforma, fuego que renueva la faz de la tierra. Si ese fuego es el deseo de Dios que surge del altar, como nos dice el primer texto, entonces el altar es figura del Cristo mismo, como lo indica San Andrés de Cesarea. Comentando estos primeros versículos dice: el altar de oro es el Cristo, por quien se constituye toda la potencia y la energía litúrgica y santa, y allí se atesoran los sacrificios de los mártires. Jack nota que este es el único septenario del libro donde el trono de Dios está ausente y donde el Cristo no se nombra explícitamente, y agrega una mirada de Jacques Ellul que observa que esa aparente ausencia proviene de que aquí es el Dios que se despoja de ser Dios, renuncia a su omnipotencia por un movimiento de amor, podríamos decir aún más poderoso. Las trompetas, Jack continúa diciendo, las trompetas son los shofar.
fabricados con un cuerno de carnero que resuenan a las grandes horas de Israel. Ellos convocan a las fiestas y participan de la liturgia. Llaman al combate y anuncian la venida y la manifestación de Dios, sus teofanías. Con Josué y con Gedeón suenan ante la toma de una ciudad a la que hay que asaltar con pocos recursos y simbolizan nuestra conversión, precisamente aquello a lo que apuntan las plagas del tercer centenario. Esas plagas no son solamente reacciones malignas contra Dios, son también llamados a la conversión. El rabino uruguayo contemporáneo Eliezer Shem Tov comenta: el shofar físico no es más que el cuerno hueco de un carnero. Cuando el aliento de un ser humano es soplado a través de él, sin embargo, sufre una transformación. Se convierte en una encarnación viviente del corazón y emoción del ser humano, expresando el interior divino que siente latir dentro de él, llamando a gritos a su creador. Maimónides, uno de los grandes estudiosos de la Torá del siglo XIII, dice: hay un mensaje oculto que se supone que debemos inferir escuchando el shofar. Nos sugiere: dormidos, despierten de su sueño. Soñadores, despierten de su letargo. Examinen sus actos, recuerden a su creador y hagan teshuvá, es decir, conversión. El primer ángel toca la trompeta. Hablamos del texto, ¿no es cierto? Volvemos al texto de las trompetas. El primer ángel toca la trompeta. Sobrevienen granizo y fuego, mezclados con sangre, arrojados sobre la tierra. La tercera parte de la tierra arde. La tercera parte de los árboles arde. Toda la hierba verde. El segundo ángel toca la trompeta. Algo como una gran montaña ardiendo en fuego es arrojada al mar. La tercera parte del mar se convierte en sangre. Y la tercera parte de las naves es destruida. El tercer ángel toca la trompeta. Cae del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha. Cae sobre la tercera parte de los ríos y sobre los manantiales de agua. El nombre de la estrella se llama Ajenjo. La tercera parte de las aguas se convierte en ajenjo, y muchos hombres mueren por las aguas que se han vuelto amargas. El cuarto ángel toca la trompeta. Es herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna, la tercera parte de las estrellas. Se oscurece la tercera parte de ellos. La tercera parte del día no brilla, ni tampoco la noche. Veo un águila, vuelta en el cenit del cielo, y dice con fuerte voz: ¡ay, ay, ay de los instalados en la tierra, a causa de las voces que restan, las de las trompetas de los tres ángeles que van a tocar la trompeta, que es el anuncio que nos lleva a las siguientes tres trompetas, que hoy no vamos a ver. Ya comienza diciendo: el Éxodo nos da el sentido profético de tales plagas. En la segunda de sus 11 secuencias consagradas a las 10 plagas, en el capítulo 6 del Éxodo, esos eventos naturales son llamados prodigios y signos, reveladores de la presencia de Dios. Egipto, designado en la Biblia como dragón o serpiente de mar, símbolo de las fuerzas hostiles al Creador, es personificado en su rey, el faraón, que representa ese rechazo, origen, pero también resultado de estas pruebas de la creación sometida a la esclavitud del hombre corrompido. Este faraón, modelo del endurecimiento paulatino, es como una especie de motor a reacción. Un corazón cerrado y duro por quien se encadenan
y desencadenan los flagelos. Jack nos habla del Éxodo porque hay un paralelismo de estos anuncios con las plagas que Dios envió a Faraón. Dios se acordó de su pueblo que permanecía esclavizado en Egipto y a través de Moisés propone un nuevo éxodo hacia la tierra prometida. Este acontecimiento nos relata las 10 plagas que el Señor envía para persuadir al faraón de su negativa a la liberación del pueblo. San Ireneo de León anuncia este éxodo del pueblo de Dios como figura de una constante que vivirá en mayor o menor medida el pueblo de Dios. Nos dice: el éxodo del pueblo fuera de Egipto por la acción de Dios fue una figura y una imagen del éxodo de la iglesia fuera de las naciones. Y si examinamos con atención lo que los profetas han dicho del fin y lo que Juan, el discípulo del Señor, vio en el Apocalipsis, comprobaremos que todas las naciones sufrirán las mismas plagas que antaño solamente asolaron a Egipto. Es un texto muy fuerte. Nos está indicando una constante de esto ante el pueblo de Dios. Mientras que el pueblo judío veía con asombro en estos actos acontecimientos de la sabiduría y los prodigios y signos de la acción de Dios, la mayoría de nuestra humanidad hoy, a 3.500 años de distancia, ve en las catástrofes actuales hechos provocados por la naturaleza o por la mano del hombre, pero sin la intervención divina. Dios no está presente, no ven signos de Dios en estos sucesos. Xavier Picasa, teólogo español contemporáneo, comentando el éxodo de Egipto, dice: la Biblia va mostrando el crecimiento de las plagas como un signo de la lucha entre el poder del hombre, Faraón, y la presencia de Dios. Todos los intentos del Faraón, que quiere autodivinizarse, chocan con los límites de una naturaleza que se eleva contra el poder satanizado con rasgos de dureza y de violencia. Allí, donde alguien quiere hacerse faraón y destruir la libertad que conduce hacia la vida, queda en manos de la muerte y del terror del mundo. Y esto se ha repetido en todas las civilizaciones, incluida la nuestra. Como civilización estamos muy avanzados en la tecnología y en las ciencias, pero permanecemos ignorantes de la presencia de nuestro Creador. Inclusive la ciencia ridiculiza a los que ven la intervención de Dios utilizando el término apocalíptico, como lo escuché muchas veces en la televisión, despectivamente. Byung-Chul Han, que es un filósofo teólogo contemporáneo, a propósito de esta pandemia que estamos viendo, dice: la virología derroca la teología. Todo el mundo está pendiente de lo que dicen los virólogos, que de este modo pasan a ser quienes tienen la última palabra. La narrativa de la resurrección queda totalmente desbancada por la ideología de la salud y de la supervivencia. En vista del virus, la fe degenera en farsa. Es sustituida por la unidad de cuidados intensivos y por respiradores. Se cuentan los muertos a diario. La muerte domina por completo la vida, la vacía, convirtiéndola en supervivencia. El padre ya comienza a comentar el texto. Nos dice: en los 2 primeros toques de trompeta o de shofar, paralelos a la 7ª y primera plagas de Egipto, el fuego se mezcla con la sangre o se convierte en sangre. Símbolos muy potentes, ya lo hemos hablado. Clara ya lo habló y yo un poco también. El tercer toque muestra la caída de un astro del cielo, una gran luz amarga, el ajenjo. El cuarto toque retoma la 9ª plaga de Egipto y muchos oráculos de profetas para anunciar las tinieblas que resultan de un envenenamiento demoníaco. Y cita al profeta Jeremías, que dice: porque ellos no usaron mi voz y no marcharon tras de ella, sino que según la dureza de su corazón marchaban tras los Baales, yo les haré comer ajenjo y beber aguas envenenadas.
En estas 4 primeras trompetas se anuncia la destrucción de una tercera parte de los 4 elementos de la naturaleza, que son espacio y alimento de todos los seres vivientes. La tierra con sus plantas, espacio y alimento de la vida terrestre, el mar, el agua inmensa que alberga la vida acuática y es una vía de transporte muy importante, el agua dulce que da fecundidad a la tierra y bebida para los hombres, y los astros que dan el tiempo, la luz y las estaciones, y que también su falta puede generar problemas en la atmósfera. La destrucción cae sobre 1/3 de los elementos, una tercera parte. Los males avanzan y el fuego y el granizo destruyen la tercera parte de este material fundante de la vida. Es un signo muy destructivo, pero también es un llamado a la conciencia individual y colectiva del hombre. En este sentido es una convocatoria a la conversión desde la verdad de la realidad desnuda y frágil. La humanidad no se puede aprovechar impunemente de las fuentes de la vida, pero al mismo tiempo esta destrucción es parcial. La tercera parte de cada elemento de la tierra. También podría ser un anuncio misericordioso de Dios que indicaría que todavía no todo está perdido. Frente a todo endiosamiento político, económico y cósmico, el Apocalipsis comienza por la palabra ecológica. Debemos cuidar la casa humana. El igúmeno Atanasio Mitilineo, ya lo he nombrado varias veces, agrega, con palabras anteriores a esta época, que la 4ª plaga, el oscurecimiento de una tercera parte del Sol y la Luna, también modifica la atmósfera en la que vivimos, infectando el ambiente y generando plagas, dice. Basula, una mujer profeta de este tiempo que recibe mensajes del Señor, refiriéndose a esta generación, envió un mensaje con respecto a esta pandemia y cuenta lo siguiente. El 23 de mayo de 2018, hace casi 2 años, escuché claramente una voz hablando en francés, diciendo que pronto tendrá lugar una explosión de la atmósfera. San Ireneo dice que todas las naciones sufrirán las mismas plagas que en la antigüedad asolaron a Egipto. Y el profeta Jeremías lo reitera. Así dijo el Señor, dice, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. ¿Por qué esta constante de la historia? Porque son construcciones del hombre en estado de caída. Pero no es solamente la caída de Adán y Eva, sino que ésta se multiplicó en la historia de Caín y Abel y se sigue multiplicando aún. No haremos una exégesis, pero podemos hacer algún comentario, porque sabemos que Caín mata a Abel y se produce el primer derramamiento de sangre de la historia. Es un tema muy interesante, pero un poco complejo para agrandarlo demasiado. Pero por primera vez la tierra recibe la sangre del hombre. Aquí comienza lo que se llama el misterio de la iniquidad, denominado por San Pablo en 2 Tesalonicenses. Al no aceptar del todo el arrepentimiento que Dios le ofrece, Caín es enviado al mundo sin la presencia divina. Caín conoce a su mujer y tiene un hijo que se llama Enoc, cuyo nombre significa construir, dedicar, instruir. Y el texto nos dice que construye una ciudad y que le pone por nombre Enoc, es decir, el nombre de su hijo. Este es el comienzo de las civilizaciones que se especializan en la técnica. Los hijos de Caín son los iniciadores de los primeros oficios, instrumentos musicales, y Tubal Caín es el primer herrero de la historia y ya comienza a forjar armas. Posteriormente viene el nacimiento de Set, que significa en reemplazo de. Set reemplaza a Abel y con este tercer hijo
tenemos los 3 linajes que van a salir de Adán. Caín representa la magia y la instrumentalización del mundo, la técnica, que luego continuará con la ciencia y la tecnología. Abel representa a los mártires y Set a los que invocan el nombre de Dios, es decir, a las religiones. Porque cuando nace Set dice comienza a invocar el nombre de Dios, dice el texto. Monseñor Germán, nuestro primer obispo, en una charla que nos dio sobre este tema, decía que todas las civilizaciones en el fondo son asesinas porque provienen de Caín, que realiza el primer derramamiento de sangre. Basula dice lo siguiente, y solamente transcribo 2 de una veintena o más de estos mensajes en su libro. Esta generación es una raza de Caínes. Cada vez que surgía un Abel, un Caín repetía su crimen sin la menor vacilación. Los Abeles son mi simiente, vienen de mí. Los Caínes pertenecen al mundo y vienen de los hombres. Esta vez me interpondré entre Caín y mi Abel. Extirparé todo lo que venga de Caín. Arrancaré el arma de sus manos, dejándolo desnudo. Tendrá que enfrentarse desnudo a Abel. Otro segundo texto. Mis ojos se han cansado de ver a los Caínes asesinar a mis Abeles, porque les he dado oídos y se niegan a escuchar. Les he dado ojos, pero se niegan a ver. Su corazón se ha embrutecido. Buscan la gloria y no la mía. Vimos que la construcción del pueblo judío comenzó por el éxodo de un hombre con su familia. Un hombre con su familia, que fue Abraham, y continuó con el éxodo de un pueblo con Moisés. Y a nosotros, la segunda rama de ese pueblo, tanto el Señor como San Juan Bautista comenzaron diciendo la misma palabra inicial. Convertíos, el reino de Dios se acerca. La tierra prometida ahora es entonces el reino. Y ese reino es un encuentro de 2 éxodos. La encarnación del Señor y nuestro camino de conversión, individual y comunitaria. Pero este éxodo es un punto de partida. Como dice Picasa, como un texto que nos sirve personal y comunitariamente, cuando termina el eco de los cantos, llega la exigencia del camino. El problema no son los opresores que han quedado atrás, hundidos en el mar o destruidos en su misma prepotencia ciega. El problema son los liberados que ahora deben inventar su propia marcha en actitud de gracia, en solidaridad compartida y valentía. Antes era fácil, bastaba resistir o responder en contra. Ahora es preciso inventar la libertad, aprendiendo a caminar de forma nueva en el desierto. No quise continuar porque quise terminar acá con las primeras 4 trompetas, por eso hoy es un poco más corto, para no entrar en las otras trompetas que también tienen una relación. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? Y aparte, como para empezar, 40 minutos está bien. Yo quería preguntar algo. Sí. ¿Por qué eso de la tercera parte en Los Ángeles con las trompetas, ¿no? ¿Qué significado tiene? Y justamente, creo que lo dije, pero por ahí no fue suficiente. Justamente porque no es todo. Es un anuncio de nuestra, es decir, de los, ¿cómo no me sale la palabra? De las consecuencias de nuestros errores, de nuestra explotación, etc. Pero Dios como anuncia, nos anuncia la tercera parte, como cuando en nuestro camino personal Dios nos despierta con algo nuestro, no con todo lo nuestro.
Me explico, esa tercera parte es un acto misericordioso de Dios, que muestra las consecuencias que tienen hasta ahora con la naturaleza. Las próximas trompetas será con el hombre mismo, las consecuencias que tienen nuestros actos. ¿Está bien? Sí, sí. Esa misma tercera parte la vamos a ver en septenario próximo, cuando se habla de Satán, y se dice de ese dragón que con su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo. Exactamente. Es decir, que hay una constante en este tercio. Personalmente creo que en primer lugar, ahora acá, en este caso del que habló Enrique, ese tercio tiene un poco que ver porque estamos en el tercer septenario. Todo es 3, o va a ser 3, Claro. fundamentalmente. Es decir, que aparece ese tercio y después aparecerá la mitad. Es decir, que va a haber un incremento. Exactamente, va a haber una evolución. Ese tercio, como bien dice Enrique, es una parte nada más, importante, un porcentaje muy grande, pero como que Dios se reserva la mayor parte todavía. No es mitad y mitad, es tercio y 2 tercios. Enrique, Sí, ¿se puede identificar estas trompetas con un momento particular de la humanidad, por ejemplo, lo que estamos viendo ahora, o sería muy arriesgado hacer ese tipo de interpretación? hay muchas interpretaciones que incluyen lo que vos decís. El Ajá. problema es que la actitud, Dios, Jack encaró el estudio del Apocalipsis sin hacer, como dice San Gregorio Nacianceno, sin pasarse al extremo en el que se interpreta todo o a la mirada literal. Y por otra parte, son fenómenos que van llegando a comprenderse en la medida de que haya una evolución entre comillas. Es decir, por ejemplo, la estrella que cae del cielo. Ahora podemos creer que podemos pensar que es un meteorito, por ejemplo. Claro. Pero hace muchos siglos no lo fue. O sea que como interpretación me parece, como es extremadamente simbólico, es decir, a mí la actitud de Jack me parece exacta y precisa, porque si bien hay un simbolismo que se puede interpretar perfectamente, pero son simbolismos tomados de la Biblia, fundamentalmente. Jack decía siempre, las respuestas de la Biblia están en la Biblia. Las preguntas de la Biblia, su respuesta está en la Biblia. Claro. ¿Me explico? Sí, hay explicaciones de todo. La clase que dio Clara la otra vez, el caballo blanco era Estados Unidos, el caballo rojo eran los comunistas, el caballo verde era de Ferrocarril Oeste, no sé, pueden decir cualquier cosa, digamos. Por eso, digamos, es necesario una seriedad, porque no sabemos. Y lo que pasa es que nosotros enseguida queremos interpretar para estar tranquilos, no podemos vivir. Y un poco una de las enseñanzas de lo que estamos viviendo ahora, de esta pandemia, es que nadie sabe nada de lo que está pasando. Nadie sabe demasiado de lo que va a pasar. Los grandes, ¿cómo podría decir? Los grandes deificados, que son la ciencia, por ejemplo, no saben muy bien lo que va a pasar. Ahora dicen una cosa, viene otra, no saben lo que va a venir ahora. Es decir, y esto es muy, muy interesante porque desde una mirada un poco distinta de la tragedia humana que son las muertes diarias y la enfermedad y qué sé yo, podemos tratar de entender de que esta es una prueba que ya generó dos cosas muy importantes. Muchas de las mentiras salen a la verdad, surgen a la verdad, muchas, de todo tipo, política, económica, de personales de cada uno. Eso es muy importante. Y segundo, ahora se me fue de la cabeza.
Bueno, ya me voy a acordar, perdóneme. Pero, digamos, sí, la conciencia de nuestra extrema fragilidad. En realidad no sabemos nada. Se opina, y como la opinión está de moda, todos opinan. Por eso, digamos, me parece más interesante una mirada seria que va viendo, por ejemplo, y después hay algunas miradas que pueden ser proféticas también, pero hay que decir, la idea es esa. No sé si está claro lo que te digo. Sí, sí, está bien, Enrique, sí, es claro lo que decís, y bueno, ahí está la revelación del Espíritu Santo, ¿no? Así es. Clara, ¿querés decir algo? Quizás se pueda agregar algo, no sé, a lo mejor ustedes piensan otra cosa, sobre todo Enrique o el padre Agustín. Pero creo que todo lo que el Apocalipsis dice tiene relación con todas las épocas de la historia. Lo vimos en el septenario anterior, era la apertura de los sellos de la historia, por lo menos en la interpretación de Jacques y en la de muchos exégetas. Lo que estamos viendo en este nuevo septenario es uno de los aspectos de esas aperturas. Es decir, una de las maneras de leer la historia, creo que es, en primer lugar, de qué manera la historia actúa sobre la naturaleza. En nuestra época en que la ecología se puso de moda, o porque es necesaria, o porque es una moda, creo que es porque es necesaria para sobrevivir, es importante este mensaje. Porque lo primero que sufre en la historia es la naturaleza. Es el agua, es el mar, son los árboles, son la hierba del campo. Y en este momento de nuestro siglo XXI, eso lo estamos viendo todos los días. Sí. Y está claro que las primeras 4 trompetas son acerca de la naturaleza. Por algo es. Es decir, que sí es un llamado a la conversión, pero también a través de los signos que la naturaleza nos da. No solo a través de la palabra del Dios, sino a través de esta naturaleza herida por la maldad de los seres humanos. Exactamente. No sé si eso amplía un poco la respuesta, Agustín. Es decir, Sí. todas las épocas están representadas en el Apocalipsis. Aunque Juan tiene un proyecto, digamos, dentro de su libro, de mostrarnos un plan de la salvación que tiene una cierta cronología. Sí, y lo dice Ireneo también, que esto es una constante de toda la historia. El símbolo del faraón y del pueblo hebreo, etc. Ahora es el pueblo cristiano, y el pueblo hebreo también. Está bien. Sí, Mónica. Sí, dos cosas quería decir. Una, reflexionando en estos textos, entré en el detalle, por así decir, de que en estas 4 primeras trompetas, en las 7, hay un sonido y después inmediatamente se produce la acción. El relato ya no dice veo que pasa tal cosa, sino hay un sonido y viene la acción. Y me parece muy rico el haber percibido que hay una relación con el texto de Jeremías, de que esto es porque no escucharon mi voz. Justamente un sonido, ¿no? Un sonido y la acción de Dios en la historia también, ¿no? Sí. Como decía Clara. Sí, sí.
Esto, ¿no? Usa un sonido porque no escucharon la voz. Como que ese sonido, que es otro sentido, no es el sentido de la vista, como antes era veo tal cosa, cuando empezaba Juan diciendo, sino oigo tal cosa, oí una trompeta y pasó esto, ¿no? Exactamente. El Sí. sonido y el vínculo con la voz que no se oyó. Eso es lo que sentí como una reflexión, digamos, más personal. Y lo otro que quería preguntarte, Enrique, es ¿de dónde extrajiste el texto de este, si no me equivoco, es un filósofo vietnamita? El nombre es muy Byung-Chul Han. difícil. Sí, Byung-Chul Exacto. Han. Sí, Surcoreano. Coreano. De, sí. ¿De dónde de está uno, extraído? de uno de los libros, porque Marilda lo lee mucho, y lo tomé de uno de los libros, pero ahora no me acuerdo de cuál. Pero si te fijas por internet y pones el nombre, te van a salir muchos textos de él. Este es uno entre muchos. Pero está excelente la visión que hace, excelente. Sí, no, es muy interesante este hombre. Es teólogo, psicólogo y filósofo. Sí, sí. Gracias. No, por favor. También hemos oído en los textos que hemos leído hasta ahora que dice veo voces, por ejemplo, un texto, Desde el comienzo. por ejemplo. Es decir, cuando Dios se presenta, no es una cosa o la otra, es decir, se presenta en su totalidad, como se presenta en nuestra faz, es decir, no en nuestra boca, en nuestro oído, nuestros ojos, se presenta en una totalidad. Y entonces uno, frente a esa nueva manera, esa nueva sensibilidad que es la presencia de Dios, puede ver voces, oír miradas, es decir, digamos, vamos a encontrar siempre, porque Dios nos va a buscar por todos nuestros sentidos. Una vez era una mirada, otra vez era una audición. Por ejemplo, en el monte Sinaí, el pueblo dice, veíamos voces, se veían voces, se veían sonidos, por ejemplo, y hay muchos otros casos. O sea que sí, perfectamente lo que decís, Mónica, nosotros tenemos especializaciones, es decir, a unos la información le entra mejor por el oído, a otros por la vista, porque podemos ser visuales, podemos ser auditivos, que está relacionado con nuestro propio cuerpo. Generalmente las personas que son más bien sensitivas son por el oído, es decir, reciben la información por el oído. Las personas que son más intelectuales reciben por la vista. Incluso ocurren muchos casos en los cuales ustedes habrán visto que cuando alguien le habla al otro, le dice, mírame cuando te hablo, ¿no es cierto? Esa persona es visual, porque el otro te contesta, yo no necesito mirarte, yo te escucho. Por ejemplo. Sí, lo digo porque depende un poco digamos, de cuáles son nuestros sentidos preferidos, digamos. Ahora, la Biblia, ¿qué nos enseña? Que tenemos que desarrollar todos. Despacito, de a poco, en ese desierto que dice Picasa al final, que me parece hermosísimo ese texto, en el cual sí, las trompetas, las luchas, sí, no, contra contra otro, y después, cuando quedamos libres, ¿qué hacemos? ¿Qué pasó con el pueblo de Dios? Un pequeño tiempo después lo traicionó, hicieron mientras estaba Moisés en el monte Sinaí, el sacerdote Aarón monta todo un rito, que era el rito del Baal. El becerro de oro era uno de los dioses del Baal. O sea que, por ejemplo, y bueno, no nos deja muy bien parados a los sacerdotes, ¿viste? Digamos. Porque, claro, porque es verdad, yo reconozco eso.
O sea que, y después les va bien, están contentos, agradecen a Dios, después les va mal y se enojan. Ese camino al desierto que se necesita en el Éxodo, que se necesita para llegar a la tierra prometida, es un cambio de generación. Es decir, si nosotros queremos llegar a la tierra prometida, tenemos que hacer un cambio de generación en nosotros mismos. Porque a la tierra prometida entra Josué nada más, un solo israelita de los 2 millones que salieron al desierto. Padre Enrique, ¿puedo Sí, un Enrique, comentario? por favor. Enrique. Bueno, es como que lo que me resulta interesante de todo esto, que en realidad, en el fondo, lo que existe es el miedo a la libertad. Porque, ¿qué hacemos cuando se pasa todo esto? ¿Estamos libres y ahora qué? ¿No? Sí, exactamente, exactamente. Porque aparte, incluso cuando nosotros supongamos, ¿no? Cuando nosotros nos liberamos de una pequeña pasión, inmediatamente el alma nos pide un premio por eso. Pero ¿cuál es el problema? Es que el premio de nosotros forma parte del mundo, no forma parte de ese nuevo estado en el que hemos cambiado. Entonces experimentamos el vacío y a veces no lo podemos tolerar, pues no sabemos qué hacer. ¿Me explico lo que digo? Claro, sí, sí. Es como el pájaro que tiene la jaula abierta y Sí, se piensa que todavía está cerrada y se queda ahí. sí, exactamente. Exactamente. Por eso es difícil el camino espiritual, necesita de un apoyo comunitario, que es el sentido de la iglesia, para hacer el camino. Claro. Y yo creo que ahora se han esmerado en separarnos de todos los que nos conduce a ese consuelo y a esa sabiduría, porque ni siquiera se puede ir a la iglesia, es como que me parece totalmente absurdo y, diremos, de mala influencia para todos, porque nos falta ese consuelo. Y bueno, por eso hay que pensar muy bien qué se hace. Hay que pensar muy bien qué se hace. Hasta en un punto, nos dice San Pablo, hay que respetar las leyes, hay que pertenecer al mundo, tratar de ser capaz en el mundo también. Pero por otro lado, llega un momento en el cual hay que desobedecer. Porque nuestra obediencia no es pero también con mucho cuidado, con muchas precauciones y demás. O sea que todavía no hemos llegado a eso, pero de todas maneras, hablando de nuestra iglesia, siempre hay dones consagrados en la iglesia, o sea que todo el que quiere puede ir a comulgar. Seguro. Por nosotros guardamos. Pero bueno, tienen que avisarnos si uno de nosotros va. Acá está el diácono Luis, que es el que muchas veces se arregla con algunas personas para darle la comunión. Bueno, y si no está Luis, estoy yo, y si no estoy yo, puede hacerlo por su cuenta. Respetando algunos detalles, lo puede comulgar por su cuenta también. Pero en un punto, decir, no vamos a dejar la liturgia por esto. No, es decir, pero hay que ser también respetuosos, estamos pasando por un momento muy difícil, y hay que respetar ciertas cosas, pero hasta ahí no más. Hasta ahí no más. Yo leí una vez, escuché mejor dicho, una metáfora, ¿no? Diciendo que no debemos ser ni ovejas blancas que dicen que sí a todo, ni ovejas negras que luchan exponiéndose, sino que nos tenemos que transformar en la leona de corazón soberana, ¿no? Que seguía por el corazón unido con Dios, ¿no? Me parece muy bonito, ¿no? Exactamente, es hermoso lo que decís, porque es verdad. Nuestra obediencia es a Dios. No es, ahora, también es a las autoridades, pero una obediencia en tanto no se ponga en juego nuestra fe. Clara, ¿vos querés decir algo? No sé si quiere decir algo, pero... Te vi la mano levantada. Sí, por eso, pero... No, pienso que el Apocalipsis mismo nos da un cierto indicio de cuál es la actitud que hay que tener. Y eso está en la palabra tantas veces repetida de resistencia. Exactamente.
Porque la resistencia no es una actitud exterior, Ah. es una actitud interior. Aún si me llevan a la cárcel, yo puedo estar resistiendo en mi interior y seguir siendo absolutamente fiel a lo que es esencial para mí. No es tanto los hechos exteriores lo que, digamos, dibujan esta resistencia, sino la actitud interior. Y el Apocalipsis varias veces habla de la resistencia. Es una actitud, una Interior. virtud, diría, una virtud específica para los tiempos de crisis, como el que estamos viviendo. Sí. De cualquier cosa que digan, yo puedo hacerla, puedo obedecer o no obedecer, pero mi actitud interior es siempre de una cierta resistencia. Por ejemplo, lo que dice Byung-Chul Han sobre lo que nos está ocurriendo, es una actitud de resistencia. Solamente con decir esto ya lo demuestra, aunque no haga nada. Sí, sí. No sé si queda claro lo que quiero decir. Yo creo Sí, que, sí, por totalmente. ejemplo, es Mandela, ¿no? Que justamente hizo eso, resistió Bueno. hasta que fue liberado. Gandhi con la resistencia Bueno. civil. Claro. La resistencia aparece en los primeros versículos de la Carta a las Iglesias. El primer Exactamente, capítulo. desde el comienzo, desde el prólogo. Y, Enrique, y vuelve a aparecer a lo largo de todo el Apocalipsis. Sí, Perdón, Agustín. sí, Agustín. no, que justamente hoy hablaba con un pastor de la ciudad de Córdoba, hablando de la situación, y él me dijo algo que me dejó pensando, interesante, ¿no? Que lo comparto con ustedes. Dijo, bueno, también la pandemia nos obliga a plantear las formas en que hacemos iglesia. O sea, no es la primera vez en la historia, en el mundo, que, digamos, tenemos que replantear la forma en que estamos haciendo la vida de iglesia. Por ejemplo, bueno, los países comunistas tienen que reunirse en las casas, ¿no? Pero, digamos, me pareció un planteo interesante que la pandemia también nos va a obligar a ser muy creativos con respecto a nuevas estructuras que va a haber que generar, ¿no? Sí, es un Bueno, poco esta. la trompeta. Esta, por ejemplo, Esta la del Zoom. es una. Nos Es una- obliga a Claro. despertarnos, a buscar cosas nuevas. Como Claro. dice Maimónides, despiértense, dormilones, sí, con la trompeta. Aprendan computación. Sí, No queda otra. para Sí. nosotros con nuestra edad es una especie de cuaresma permanente, digamos. Desafío. Sí, pero bueno, se ha cumplido la hora. Hoy quería decir algo, ¿puede ser? Sí, Sí, Celina, Celina, por Estaba favor. en este momento recordando a un profesor mío muy querido de la Universidad Católica Argentina, el doctor Enrique Bolsam, que había transitado a lo largo de su vida muchos momentos sumamente graves, inclusive durante una época política cuando se quemaron las iglesias, él estuvo a punto de ser puesto preso, y él siempre nos decía, como una reflexión cristiana y positiva, que en realidad mucho peor lo habían pasado los cristianos en la época de las catacumbas, y que había que replantear seriamente la reflexión sobre eso, es decir, sobre el espíritu de los cristianos en las catacumbas. Y él, bueno, hacía una serie de consideraciones muy largas, pero yo simplemente lo quería traer a colación aquí, porque estamos hablando de la resistencia, y justamente las catacumbas son tal vez no solamente un modelo de resistencia, sino un modelo de creatividad en la oscuridad que finalmente tuvo un éxito increíble porque la fuerza venía de adentro, ¿no? Era eso simplemente que quería decir. Gracias. Gracias. Sí. No solamente la pandemia, es decir, la crisis que está viviendo la Iglesia desde hace bastante tiempo, ya nos obliga a replantear. Y justamente en las 7 iglesias, la primera iglesia, la de Éfeso, el Señor nos dice, vuelvan al primer amor. ¿Qué es lo que vos estás diciendo, Celina? Volved al primer amor. Hacen esto, hacen lo otro, se resisten,
¿Se acuerdan que la iglesia de Éfeso era más o menos todo bueno? Pero había algo que le faltaba, que era volver al primer amor. Bueno, les agradezco muchísimo la atención que me ofrecieron. Y Gracias a bueno, ti. los espero en la próxima, El próximo jueves. el próximo El jueves. jueves 17. Bien. Bueno, Muchas muchas gracias. Que el Enrique. Señor los bendiga. Adiós. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas, buenas Amén. noches a Shalom. todos. Shalom. Todo. Shalom. 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 Chao. Shalom.